Bien, aquí de vuelta con el Matutino del País por el Canal 6. Gracias por seguir en conexión con esta propuesta alternativa que se difunde por el Canal 6, además de la cajita de Amazon en el 644 para toda la comunidad dominicana en la ciudad de Nueva York y para cualquier lugar del mundo que quiera un dominicano entrar en conexión con nosotros en la cajita de Amazon en el 644. Y aquí estamos también a través de BB Televisión, que es el canal de Bebeto en el 75 de Telecable Nacional. Altiz. Ah, de Altiz. Me fui al origen. De Altiz. Lo que pasa es que Trifolio le llamó la atención lo del bebé. Sí. Se ve. TV. Una disculpa a Rafael Osoria. Por la promoción. Ya le llegará La promoción su ya está promoción, hecha. Que nos perdone. Sí. Sabemos lo necesario que es el material para él. Pero nada, aquí Vamos a recibir. al paso de la tortuga, pero llegarán, eso llegará, no hay problema. Ten cuidado. Vamos a que- recibir inmediatamente a nuestro primer invitado para la mañana de hoy, Rosa María. Yo sé que tú tienes el deseo de compartir. Siempre, Mira claro ese- que sí, mira ese siempre rostro. de presentar y cederle el paso a esos invitados que especialmente nosotros traemos aquí en el Matutino del País. Hoy nos acompaña el doctor Marino Berigüete, catedrático, diplomático, abogado, escritor, multifacético. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Ana María. Si no fuera por usted, estuviera desierto. Honor que nos confiere. Doctor Berigüete, yo creo que mis compañeros también, mis contertulios, mis pares están pendientes. Les gustaría que iniciáramos a ver, ¿verdad? No, Porque pero esto hay que cerrarlo. ¿en qué usted cree que puede, en su experiencia internacional, puede afectar de manera colateral esta situación que está aconteciendo? Uno diría que en el mundo, pero está aconteciendo en Israel, entre Israel y Palestina, a raíz del ataque en la Franja de Gaza. ¿Puede tener efectos colaterales con nosotros? ¿Qué hay? Ya de hecho debe de tener efectos colaterales, porque del otro lado está el canal de Suez, por donde pasa la mayoría del petróleo, sobre todo los BRICS. Entonces es lógico que va a tener no solamente para República Dominicana, sino para América Latina. El temor es que a esa guerra, porque ya se declaró que es una guerra, no solamente es con Hamas, pueden ingresar otro tipo de las comunidades árabes y producirse un efecto dominó, Sí. similar a como se produjo en la primavera árabe. O sea, ahora mismo la diplomacia, las cancillerías, el mundo entero tiene que tener una preocupación. Es como nosotros que somos un país caribeño, que muchas veces no vemos lo que está aconteciendo en el mundo y sabemos que a veces un aletazo de una mariposa puede afectar el viento y complicar todo. Es como cuando el COVID surgió. Nadie pensó que nos iba a afectar y decía los dominicanos, no, eso es lejísimo. Claro que no, nosotros debemos de tener una preocupación sobre ese tema. Y sobre ese tema yo quiero hablar algo importante. El país más seguro, uno de los países más seguros del mundo es Israel. Uno de los países que da cátedra a todos los países del mundo. Quizás es el cuarto o el quinto ejército más preparado, no solamente en tecnología, sino uno de los ejércitos más preparados del mundo. Una de las fronteras o línea fronteriza, esos 48 kilómetros, son uno de los 48 kilómetros más vigilados del mundo. La Franja de Gaza. Sí, la Franja de Gaza es una de las fronteras. Y mira que yo he vivido en triple frontera y es una de las fronteras más tecnificada, con toda la tecnología, no solamente por tierra, a nivel satelital, por aire. Sin embargo, mira cómo fue violado. Aquí, en esta sociedad que vivimos, llena de ruido,
no analizamos el tema haitiano. Fue una sorpresa realmente. Claro que sí. Ellos tenían informaciones como la tenían en el 911 el FBI, pero nunca pensaron que iba a ocurrir, porque el ejército de ellos es tan fuerte, tan fortalecido, que ya es otra generación que no vivió otro acontecimiento pasado. Quizá ya se lo había borrado de la memoria histórica, pero ellos tenían la información. Nunca pensó que el escudo aéreo que ellos tienen, que es tan potente, porque la gente dice, bueno, sí, han tirado 5.000 cohetes, pero ese escudo ha evitado que la desgracia sea Mayor. mucho mayor. Sin embargo, a lo que quiero traspolar, que es el tema que me compete hoy, es que nosotros vivimos igual. Nosotros, la frontera, no le ponemos atención. La frontera creemos que es un simple tráfico, un simple tránsito. Déjame decirte algo. ¿Tú sabes cuántos palestinos cruzaban a Israel a trabajar por una autorización? Más de 20.000 diarios. Hoy ya hay escasez de medicina. Hoy ya hay escasez de alimentos. Porque le cerraron todo. Porque le cerraron todo. Eso mismo ocurre en esa frontera que nadie quiere ver. Principalmente, nadie quiere analizar esa frontera que tenemos con Haití, que es el tema que me compete hoy venir aquí a analizar. Cuando digo que el pez no ve su propia agua, nosotros no estamos viendo que en el 2030, yo en el 2015 dije que República Dominicana iba a pelear en el futuro con Haití por una lata de agua. No lo dije por el río, lo dije porque una vez sobrevolé y vi que estaba todo desierto y digo, aquí va a haber problemas en el futuro. Sin embargo, eso aconteció. Aquí vamos a ver en el futuro, te lo digo trifolio, secuestro de hoteles en Punta Cana por haitianos, incursiones de banda a asaltar y a matar, como está aconteciendo. El tráfico de armas ya existe. El tráfico de droga existe desde hace mucho tiempo. Es un puente. Esa frontera que tanto dolor de cabeza en cada cierto tiempo nos está dando, la clase política dominicana la ha politizado. ¿Usted cree que se redite en la historia de César Nicolás Benson en cosas añejas? Profanación de iglesias, vírgenes de Galindo. Todo puede suceder, porque nosotros no nos estamos dando cuenta que la población haitiana sigue creciendo. Y ese crecimiento no controlado tiene dos espacios. Tiene la mar o República Dominicana. Y en esos dos espacios, ninguna población se muere por necesidad. Va a ir siempre al espacio donde puede sobrevivir. La han hecho en todas las sociedades. Sin embargo, nosotros hemos politizado el tema haitiano. Los medios de comunicación se han convertido no en información, sino en construir novelas informativas. La sociedad de hoy es una sociedad de hoy de la inmediata, que vive por el view. Y ese view que vive la gente continuamente está creando una ola de malestar, no solamente aquí, sino allá. ¿Cuál sería la perspectiva? Y hay un término que ellos lo han acuñado, que lo voy a decir aquí por primera vez en creol, se llama huacalé. Huacalé, huacalé, huacalé. Ese término en creol es unificarse para a todo el blanco que tenga arma, destruirlo. La razón de Hamás es destruir Israel. La razón de los haitianos es sobrevivir. Pero nosotros no podemos pedirle a Haití que se organice. Somos nosotros los que tenemos que organizarnos.
Entonces ese discurso patriotero que tú oyes, a veces de hojalata, a veces en serio, lo han politizado los partidos políticos. Y aquí realmente tiene que haber una decisión seria de hacer ya una política de Estado permanente. Porque muchos de los que hacen medios de comunicación dicen, bueno, estamos de paso ya, pero hay una generación que viene ahí. Y esa generación viene mal informada, se está creando un malestar. Señores, se está creando un malestar, no solamente con los haitianos que viven aquí, que se están volviendo a su país porque dice que no se siente seguro, pero el malestar que hay en Haití en contra de los dominicanos se está produciendo una especie de un malestar generalizado que no va bien. Y el que dice que va bien está incorrecto. Sin ánimo de politizar el tema, escúcheme, porque no tendría mayor responsabilidad de propia gestión gubernamental actual respecto a esa unificación haitiana más la radicalización del haitiano en relación a los dominicanos. Mira, porque en la historia nuestra se ha predicho bastante, pero tenemos un presente. En este tema hay que ser realista, pero Sí. sobre todo sincero. Bien. El que menos culpa tiene es este gobierno. Este gobierno apenas tiene 3 años. Sí, pero podía no tener culpa, pero digo el haitiano que no. se ha unificado en torno a esta crisis con Dominicana y me parece que es que el discurso dominicano, independientemente de cualquier situación, ha creado una situación de mayor crisis en las relaciones dominico-haitianas. La crisis de hoy es Interpreto. única. La crisis de hoy es única. Bien. Nunca ha habido una crisis en la República Dominicana como la que estamos viviendo hoy. Ok. Pero esa crisis debe de servirnos a nosotros para crear una política de Estado, no una política de gobierno. Porque aquí los partidos políticos hacen política de gobierno. Y un gobierno tiene un espacio de 4 años. Claro. Aquí hay que construir una política de Estado. Y eso es lo que yo quiero venir a hablar aquí. O sea, ¿qué hacer? O sea, porque estamos hablando de la frontera, del cierre, de la presencia. ¿Qué hacer? Ahora bien, en un ese amigo de sentido? Trifolio, perdóname, no quiero ser como el indecente No, no en importa. esto. Un amigo de Trifolio, un tal Trujillo, pareció que tenía cierta política estatal en relación con Haití. Vivimos en la democracia. Pero a partir de su Pero, desaparición. mire, Ajá. vivimos en la democracia. Ahora bien, tenemos un Estado que en ese tema no se ha modernizado. Le voy a decir lo siguiente. A ver. Por ejemplo, yo creo que ya hay que pensar seriamente en hacer un ejército fronterizo. No un ejército que incursione a la frontera, sino un ejército fronterizo. Un ejército fronterizo, porque si nosotros vamos a tener guerra, no la vamos a tener con Puerto Rico, ni la vamos a tener en Samaná, ni la vamos a tener Ya, con una de las en islas. Pedernales, La o- vamos a tener en la frontera. Entonces, ese ejército fronterizo, que otros países lo tienen, ese ejército fronterizo debe de tener por lo menos 4 batallones. Un batallón está compuesto entre 3.000 a 5.000 hombres. Y ese 4 batallón debe de permanecer allá. Ahora bien, tú tienes que crear asentamientos ya permanentes de militares. Asentamientos que tengan viviendas, escuelas, hospitales, supermercados y un salario digno. ¿Cuánto cuesta movilizar todas esas tropas para la frontera? El problema ya de la frontera no es un problema ocasional, va a ser un problema permanente. Claro. Eso que dijo el presidente de que No va a la ser igual. frontera no va a ser igual, eso es real. Porque, muy fácil, un país que no está sembrando, que las instituciones son débiles, que su economía es una economía de las donaciones y de lo que le pueden dar los países. Un país que no es un país, es un proyecto de nación, es un proyecto de país, pero no es un país.
¿A dónde usted cree que va a venir la gente? Sobre todo donde nosotros hemos dejado los espacios laborales y no hemos acostumbrado a la mano de obra. Es para acá. Y cada día el aumento de esa población hacia acá es mayor. Entonces somos nosotros que tenemos que organizarnos. No somos nosotros los que tenemos que pedir a ellos que se organicen allá. Somos nosotros que debemos de construir ese ejército fronterizo que estoy hablando en este momento. Un ejército fronterizo que sea permanente, que dinamice la economía en la frontera y ir cambiando la manera de vivir de la gente que vive en la frontera. Con ese ejército fronterizo permanente, con asentamiento permanente, entonces la frontera comienza realmente uno a tener control. Pero nosotros no podemos seguir con unas leyes migratorias como la que tenemos. Las leyes migratorias de aquí son muy blandas. Yo, en mi paso como embajador en Honduras y en Belice, me tocó ver los éxodos, que todavía no lo estamos viendo aquí, pero que pueden venir. Los éxodos masivos, que salían de Honduras y se iban por Guatemala, y luego de Guatemala se iban hacia México y luego hacia la frontera de Estados Unidos. Estamos hablando de 12,000, 14,000, 18,000, una población caminando que no lo podía detener ni siquiera el ejército mexicano. Una vez estaba yo en Belice, donde era embajador concurrente, y le pregunto por qué eso no se iba por Belice, que era más cómodo, y Belice permitía ir a Quintana Roo, y de Quintana Roo se va más fácil a Estados Unidos. Y me dice, no, embajador, aquí la corona tiene las leyes migratorias penalizadas. Me puse a buscar lo que era la penalización. Tenía prisión. Todo el que cruzaba esa frontera tenía una prisión entre 18 a 1 año de prisión. Ya aquí tenemos que unificar las Pero el leyes. sujeto, Sí, el sujeto. no el que promovía los viajes. El sujeto, el que promovía los viajes y también los vehículos los incautaban. Porque aquí hay empresarios que han acumulado fortuna y políticos con eso. Pero eso es lo que yo quiero que pasemos de la crítica, de dar la información, a tener conciencia de que ya, por una cuestión de espacio, oye bien, porque aquí el espacio, tenemos poco espacio. Y ese poco espacio, porque las leyes migratorias se regulan, es porque no hay espacio suficiente para la población que pueden venir. En Estados Unidos fue flexible con las leyes migratorias en la época que podía el territorio darle espacio a todo el mundo, pero en esta época no. Entonces es una cuestión ya no de patriotismo, sino de subsistencia del pueblo dominicano. Nosotros tenemos que sentarnos, los partidos políticos, los líderes políticos, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Luis Abinader, ¿cuáles son los? Miguel Vargas, Danilo Medina, los dueños de los partidos, lo que hacen, porque los partidos políticos al final son los que gobiernan, los que tienen el Congreso. Entonces ya la dirección de migración tiene que ser un ministerio, no puede ser. Nosotros no podemos pensar en la época de Trujillo. Ya eso tiene que ser un ministerio con un presupuesto, con cárcel y una policía especializada en temas migratorios. Embajador, perdóneme, pero usted me está llevando a que yo piense que Moncáceres tuvo mejor visión o mayor visión que los políticos modernos, entre comillas, de República Dominicana, sobre todo en lo concerniente a militarización de la frontera. Porque usted está proponiendo aquí, Mon trató de establecer hace mucho tiempo con la Guardia de Mon. La Guardia de Mon. Hay que reeditar eso. Claro que sí, porque es que ya el tema de nosotros sobre las migraciones no es un tema, Triforio, por un día. Mira, te voy a decir lo que me decía Carlos Morales a mí. Carlos Morales me decía... Y hay algunos ingredientes trujillistas que podríamos reivindicarlos. No,
jamás. Pero por favor, sin No. prejuicios al No, períncrico, por favor. porque fíjate algo, vivimos en un país que es signatario de varios acuerdos y tenemos que respetar los derechos humanos de las otras personas. Yo creo, óyeme bien, Trifolio, yo creo en una política internacional con Haití con respeto. No es verdad, Trifolio, que el haitiano quiere vivir aquí. No es verdad. Esos son de las mentiras de un grupo de patriotas que viven aquí hablando y creando odio y han venido creando cizaña. Como ningún dominicano quiere vivir en los Estados Unidos, si aquí realmente existieran las condiciones materiales y espirituales, lo que hablaba al principio, señor Monclús. Así es. Entonces, tú hablas con el haitiano y el haitiano te dice, es que tenemos que... Yo estuve ayer hablando con un alumno mío que aspira a presidente en Haití, se llama Jeffrey, que voy a ver si te lo puedo traer un día. Y me decía, mire, embajador, es que el haitiano no quiere venir para acá, lo que pasa es que tiene que elegir entre lo malo que vive en Haití, entre la dificultad y la criminalidad, y venir de aquí, oye lo que me dice, a ser menos maltratado. En eso le dije que no, porque aquí hay mucha gente que trata muy bien a la clase haitiana. Pero sí, Trifolio, algo. El país necesita que la clase política ese tema lo tome en serio. Cuando digo que lo tome en serio es que no lo politice, porque lo está politizando. Cada uno tiene una idea de cómo debe de enfrentar el tema haitiano y no es así. Ya hay que reunirse en una mesa de diálogo. ¿Qué decía Carlos Morales? En una mesa de diálogo para construir una política seria de Estado con referente a Haití, que no importa quién se sube en el Palacio Nacional y quién sea el canciller, sino que tenga un marco general de darle cumplimiento. Carlos Morales me decía a mí, con respecto a los haitianos, yo le decía a él, pero ¿por qué usted se reúne con los haitianos en Miami y no en Haití? Y me decía, lo que pasa es que la clase gobernante de Haití vive en Miami y la diplomacia haitiana dice una cosa, pero piensa otra y hace otra. Y es así. La diplomacia haitiana es una diplomacia que se forma en la confrontación. Nosotros nos formamos en base al diálogo. Ellos se formaron o están formados. Fíjate que de cada evento ellos hacen una confrontación y le sacan provecho y nos ganan a nivel internacional. Nosotros somos más llamados al diálogo, ellos a la confrontación. La diplomacia haitiana tiene formación. Ahí los diplomáticos haitianos, con rara excepción, va un político, pero la mayoría son formados, hablan 3 y 4 idiomas y están formados con esa diplomacia de la confrontación, que de un pequeño hilo, como ese simple canal, te hace un tema, como lo ha hecho y lo ha construido. No tiene que... Embajador, yo quisiera preguntarle lo siguiente. Usted hablaba... He hablado de 2 cambios. Sí, yo que voy al segundo que abordó, si no me falla la memoria o la lógica mía sobre su narrativa. Usted decía, ponía una diferencia importante sobre la norma migratoria en Belice porque forma parte de Reino Unido o de Gran Bretaña, como se le quiera llamar, y entonces usted se va a la aplicación de normas en lo que se puede llamar el derecho romano o el derecho latinoamericano, si el concepto se puede apropiar en este momento. La debilidad de las normas migratorias centroamericanas, caribeñas y también norteamericanas, porque México es Norteamérica. Entonces, ¿cuál sería, si existe un híbrido para esa, vamos a decir, la aplicación, la extrapolación de esas normas inglesas, ¿verdad?, a América Latina y así evitar esos éxodos masivos y esas violaciones constantes de las leyes migratorias de nuestra región? Pero fíjate algo, yo no sé si tú sabes que para tú entrar a Haití necesitas una visa y te la exigen. Ahí era que iba, doctor. Y si te encuentras sin ella,
no la pasan muy bien. Las visas están incluidas en las normativas que usted propone. Claro, yo una de las cosas que creo que los políticos, fíjate que estoy hablando de los políticos, por una cuestión estratégica, el visado, el pago del visado, que son $600 por cada visa, Qué jugoso. ya debe de ir al fisco. Y los cónsules en Haití no pueden seguir sirviendo como un puente para favorecer a políticos que se hagan ricos, porque no van, como embajadores de carrera, van empresarios. No van a los cónsules, no son ni de carrera ni con formación, van políticos. Yo conozco un político que me voy a reservar el nombre, que Carlos Morales tuvo que quitarlo porque en menos de 6 meses había hecho $3 millones para hacer campaña en una provincia. Y él decía, pero esto no puede ser, no puede ser. Entonces, eso no puede ser ya un elemento de caldo de cultivo para permitir las migraciones, porque no hay una evaluación concienzuda, eficiente y eficaz de qué ciudadano debe de venir aquí. Señores, antes, yo soy sureño, soy baronero. Y al cónsul que usted hace referencia también es del sur. No voy a hacer... Pero no, yo le aporto no eso. voy a hacer alusión, pero no es del sur. ¿No es del sur? No, Ese es Ok. otro. no es del sur. Pero no hay que ser sureño para No es del realmente sur. asumir ese comportamiento. No es del sur. Otro banco. Oye, no Bueno, es los de del ahora sur. deben haber No ganado es un del sur, dineral. ni tampoco de La Vega, pero no es del sur. Antes, cuando yo era niño, me crié en un pueblo de caña de azúcar. Hacían batey 3, batey 4. Yo veía que los haitianos regresaban para la zafra, pero en diciembre yo veía que todo el mundo se iba Sí, así. y los batallos se quedaban solos. Y no vayan a creer que yo no me tiré mi cagá, yo fui a ver mi Eso iba a cagá. preguntarse. Claro que sí, a construir mi narrativa, pero hoy en día, Del gagá haitiano. lo que se está viviendo hoy en día, de esas migraciones que necesitan una atención de nosotros, necesitamos sacar de la política el tema haitiano. Francis, usted, Trifolio, ustedes que hacen comunicación, hay que convencer a los políticos a que se sienten en una mesa de diálogo, a que cada quien designe un técnico con formación, a hacer una política real con referente a Haití. Tenemos que hacer una reinvención de qué política. Tenemos que hacer una política blanda, pero también una política dura, que eso está establecido. Embajador, perdóneme el gadejo. ¿Y los políticos se entienden en República Dominicana? Es que es un tema nacional, Trifolio. Si un político no es capaz de entender lo que es un tema nacional para la vitalidad y la permanencia de este país, no merece ser presidente de este país. Porque tiene que ver con la vida tuya, la suya, la mía. Si no tenemos conciencia, si seguimos en ese tren de ruido, oyendo nada más unas voces que se han convertido en fanatismo, oyendo esas voces, y tú lo ves que son especialistas en Twitter y hablando y creando ese odio y esa efervescencia, el país no es capaz de sentarse y decir, pero ven acá, nosotros somos los que tenemos que organizarnos, nosotros no le podemos pedir a Haití que se organice. Pero usted recuerda hace poco... Fíjate algo, que quiero quizás terminar con esto, porque no sé qué tiempo me queda. No, sí. La resolución que acaba de votar las Naciones Unidas, eso no va a resolver el tema haitiano. Eso va a crear un río de sangre, si se da, porque ahora mismo la oposición política en Kenia está haciendo presión para que esa resolución no se cumpla. Porque si los kenianos no van, que son los 1000 que han dicho, si a William Ruto le tumban el pulso, no va a haber. Y si vienen, oye bien, Haití, eso no va a resolver el problema.
Si la MINUSTAH del 2004 hubo más de 10.000 muertos por el cólera, 1.000 soldados, con algunos que se puedan conseguir de los otros países, pero son países que, por ejemplo, tú me dices Guyana tiene una población de 600 personas. Surinam tiene por igual, no llega a 1.000.000, o sea, estamos hablando de que van a aportar una cantidad de efectivos militares insignificantes. Entonces, nada más las 400 sombras, que son, no me acuerdo el término en creol, cómo es que se llama, pero traducido son 400 sombras, que son los 400 líderes de las bandas. Controlan el 80% de la población, y te voy a decir algo, que fue en lo que se cuidó Rusia y China en su abstención, en su motivación. Dice que ellos ven todo muy bien, pero que había que parar el tráfico de armas. ¿Y de dónde viene el tráfico de armas? ¿De dónde viene? De ahí mismo, de Miami. Y si esa banda, que son armadas por los empresarios, por los narcotraficantes, supuestamente el día 1 o en enero es que se va a cumplir la resolución, o vamos a tener la presencia de ellos allá, ¿tú crees que lo van a esperar con flores? Ni bizcocho tampoco. Ni bizcocho, es con tiro. O sea, lo que se está apoyando, lo que se está empujando, es una intervención armada que va a dejar un río de sangre. Y ojalá que la República Dominicana no sirva para que ningún elemento salga de aquí, porque Haití se pondría en una situación más difícil con finalmente, nosotros. doctor, ¿hizo lo correcto o no el presidente al adoptar todas esas características, todas esas decisiones y marginar de alguna manera a la comunidad haitiana? Mira, hay elementos que manejan los jefes de estados o información que muchas veces uno no la tiene. Elementos de información específicamente. Yo creo que el elemento de la presencia de los efectivos militares debió de haber tenido una actitud conservadora. Pero también, si no había tomado una actitud de esa naturaleza, también se le iba a criticar de que no hizo nada y que los haitianos estaban construyendo el canal y que el gobierno dominicano se fue simplemente pura y la mesa del diálogo. El gobierno tenía que reaccionar y establecer la ruta que ha establecido de ir reduciendo las medidas en la medida que ellos vayan comprendiendo, porque ellos mismos, los haitianos, no entienden, no se sientan en la mesa si no hay una reacción. Entonces, el país tenía que reaccionar. Ahora bien, esa reacción que se ha hecho debería de ir combinando con algún tipo de acción ya para ir haciendo cosas permanentes. Hay algo que oí de ti que es lo correcto. Y creo que eres de los pocos comunicadores que yo he oído decir. Esa desviación del río no es verdad, que la nacionalidad está en juego. No. Y la soberanía. Ni la soberanía, y eso es correcto. Sí. Pero sí, nosotros teníamos que hacer esa ruta. Sí, yo creo que las medidas han sido correctas. Ellos han sido los que han violado ese convenio del 1929. Y no solamente eso, sino también la carta de intención. Es un diálogo que se ha venido permanentemente. Ellos lo han tomado como un elemento político que ha unificado desde hace mucho tiempo la clase política haitiana, la población haitiana. Entonces a ellos como elemento político le ha salido bien, porque hay algo que no se ha perdido de vista. El presidente actual, Ariel Henry, quiere quedarse. ¿Y qué ha hecho la resolución y la unificación? Le ha dado validez que no tenía. Sí.
porque ¿Perseguía igual propósito el presidente Abinader, político? mira, yo no creo que ningún presidente en el ejercicio del poder quiere tener una confrontación con otro país. Ahora, que le saque rentabilidad cualquiera de nosotros. Embajador, lo haría. perdóneme, yo estoy, mire, muy confundido, como dice la canción que tanto le gusta a Monclús en voz del Mayimbe. Mire, de manera concreta, trate de irradiarme luz. Perdóneme que yo soy muy limitado mentalmente para entender estos fenómenos diplomáticos. Costo-beneficio realmente de todo esto. Porque mire, al final yo he visto que los haitianos lo que han hecho es que se han radicalizado más, que se han unido más e inclusive asumen expresiones que aparentemente para algunos podrían ser demasiado osadas. No me manden fruta, que nosotros estamos produciendo fruta. Sigan cerrados con su frontera, que nosotros... Costo-beneficio, hasta dónde esto le ha aportado Trifolio. a la sociedad dominicana y de manera muy precisa a nosotros los ciudadanos de a pie. Y que el tráfico hasta dónde esto seguirá ha mejorado igual. la condición Ellos de vida y dijeron. de seguridad del dominicano de a pie. Oíste, Trifolio, que el tráfico inicio- seguirá igual. Al inicio de mi narrativa, hablé de una solución permanente. Siempre la República Dominicana, con referente a Haití, va a ir en desventaja. Pero no es porque sea la República Dominicana, es que nosotros somos los que más tenemos que perder. Haití no tiene que perder nada. Sí. ¿Qué tiene que perder Haití? Haití es un país en vía de ser un país. Nosotros somos un país que tenemos una economía de servicio, una economía que gente a mí me llamó de Europa, de Rusia, preguntándome que qué es lo que pasaba cuando vio la presencia militar y esa caravana hacia la frontera, si íbamos a entrar en guerra. Nosotros somos los que siempre tenemos que perder más que Haití. En términos de costo-beneficio, yo creo que es un momento de quiebra en la República Dominicana para que los políticos se pongan todos de acuerdo, se sienten en una mesa a orquestar una política de Estado, no de gobierno, más realista, más concreta y con un periodo Pero más es que largo usted está de lo que insistiendo en estamos algo viviendo. que usted sabe que históricamente el ejemplo que se ha dado no ha sido la mayor expresión de... Mire, el dominicano político lo único que sabe es crear muchos problemas y después ni siquiera demuestra capacidad para resolverlo, al extremo tal que tiene que recurrir siempre a un mediador. Pero mira, Que Natalia, por cierto, le estamos necesitando. pero diría, mira, muchísimo. en Israel, Qué falta de hacer, ahora Monseñor Agripino. ahora mismo en Israel, la clase política se unificó y estaba en contra. La Eso es- clase política acaba de unificarse por un elemento que acaba de acontecer. ¿Tú crees que nosotros los que vivimos aquí, te exhorto que vaya a la frontera, porque tú parece que tienes mucho tiempo Sí, que no va a la sí, frontera? vamos a llevarlo. Los que viven en la frontera, que vivieron el asesinato de una familia, que han vivido problemas de asalto, de criminalidad, no entienden por qué no hay una política de Estado ya permanente en ese sentido. Y yo creo, y ya hago un llamado a la Eso se va a resolver atención con el aquí. muro. El muro lo tenían los Eso es israelitas. Eso es un muro. Eso no es un muro, señor Moya. una Pero simbología. dígalo, Pero- por favor. Eso es un Pero- símbolo. pero no es un sí, muro, por exactamente, Dios. pero Tú crees eso no que está ni bien hecho, no tiene Doctor, calidad, muchas no gracias, muchas gracias por habernos acompañado a la mañana de hoy. Yo creo que ha sido bastante ilustrativo y Gracias por su paciencia, sobre todo. Y la A veces próxima nos vez, luce un Francis, poco a él le faltaron muy dos diplomático pilares, su dijo él. razonamiento. Francis, a él en la próxima, a él le faltaron dos pilares Tres de su pilares. propuesta. Bueno. Tres. Pero la voy a escribir, la estoy escribiendo. No, y no se preocupe que lo vamos a invitar. Sí, para la próxima invitación. Más rápido de lo que usted se Y imagina. hay que tener utopía, porque si uno no tiene Claro, hay utopía, que Claro. soñar. hay que soñar. Insista. El viento es la utopía del hombre. Además, para soñar no cuesta para nada. poder avanzar. No se puede ser, un hombre que pierde la utopía, pierde la razón de vivir. La razón de Exactamente. Cada vez que tú vienes aquí en la mañana y pisas a las 7 y me manda un mensaje a las 5 de la mañana que yo lo recibo,
es tu propia utopía. Exactamente. Porque tú les dices lo que predicas. Exactamente. Gracias por darme la razón. Gracias, doctor, gracias. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Gracias al doctor Marino Berigüete por habernos acompañado en la mañana de hoy. Hacemos una pequeña pausa y retornamos inmediatamente con nuestro siguiente invitado que ya está por acá hace algunos minutos.